Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las telenovelas turcas se desborda. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que nos tiene a todos al borde del asiento, un culebrón lleno de celos, indirectas y sí, como lo oyeron, un bombazo oculto que está a punto de explotar. Si eres de los que disfrutan del drama amoroso, los triángulos peligrosos y los secretos que salen a la luz, este vídeo es para ti. Antes de que sigamos, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo de las series turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y si este vídeo les gusta, no duden en darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos seriéfilos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hoy vamos a diseccionar a fondo una situación que tiene a los fans divididos, comentando sin parar y creando teorías de todo tipo, la tensión entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y por supuesto, Melisa Dongel. Prepárense porque vamos a hablar de celos, de miradas que lo dicen todo y de ese bombazo oculto que estoy seguro, va a cambiarlo todo. Vamos a ello. La serie que nos tiene así por supuesto, es Sen Kalkam, también conocida aquí en Latinoamérica como Love is in the Air o Llamas a mi puerta. Es una comedia romántica turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. La trama gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Pero, debido a un problema con su beca, se ve obligada a hacer un trato con el millonario arquitecto Serkan Bolat, interpretado por el irresistible Kerem Bürsin. El trato consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses. Imagínense la cantidad de enredos y situaciones divertidas que surgen de esta situación. Ahora, ¿por qué esta serie es relevante para el tema que nos ocupa hoy, que es la aparente ignorancia de Kerem hacia Melisa y los celos explosivos que esto provoca? Pues bien, aquí es donde entra Melisa Dongel, quien interpreta a Ceren Basar, una de las mejores amigas de Eda. Ceren es una abogada exitosa, inteligente y muy segura de sí misma. En la serie Ceren tiene una relación bastante cercana con Serkan, y a lo largo de la trama se intuye que podría haber alguna tensión romántica latente entre ellos, aunque nunca llega a concretarse del todo. Ceren representa la amiga confidente, la consejera sensata que en algunos momentos parece sentir algo más por el protagonista, añadiendo un sutil toque de incertidumbre a la historia principal. Su personaje, aunque secundario, es crucial para el desarrollo de la trama y para entender las complejidades de las relaciones interpersonales dentro del grupo de amigos. Pero la verdadera bomba no está en la serie en sí, sino en lo que sucedió fuera de ella, durante la promoción y el rodaje. Como todos sabemos, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Y es aquí donde los rumores y las especulaciones sobre la dinámica entre Kerem, Hande y Melisa comenzaron a tomar fuerza. La relación entre Hande y Kerem no solo elevó el rating de la serie, sino que también se convirtió en un tema recurrente en revistas del corazón y programas de farándula, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans, quienes veían en ellos la personificación del amor verdadero. Se dice y repito, se dice que Melisa, al igual que muchos otros, se sintió atraída por Kerem. ¿Quién no se sentiría atraída por Kerem Bürsin, seamos honestos? Los fans más observadores comenzaron a notar que Kerem parecía darle una atención mínima a Melisa en comparación con Hande. En las entrevistas, en las fotos promocionales, en los eventos, la diferencia era evidente. Mientras que con Hande había risas, complicidad y una química innegable, con Melisa parecía haber una distancia marcada, incluso en momentos en los que por cortesía, se esperaría un trato más cercano. Analicemos esto con más detalle. Los vídeos de las entrevistas a menudo mostraban a Kerem interactuando animadamente con Hande, compartiendo bromas internas y miradas cómplices. En contraste, cuando Melisa estaba presente, la interacción parecía más formal, casi protocolaria. En las sesiones de fotos, la diferencia era aún más palpable. Kerem y Hande a menudo posaban juntos, irradiando felicidad y conexión, mientras que Melisa aparecía generalmente en fotos grupales, con una expresión que algunos interpretaron como distante o incluso triste. Esto, obviamente, alimentó los rumores de celos por parte de Melisa. Hay vídeos en YouTube que analizan al detalle las miradas de Melisa hacia Hande y Kerem, buscando señales de envidia o incomodidad.
Algunos afirman que en ciertas ocasiones, Melissa parecía tensa o incluso molesta cuando Kerem y Ande interactuaban de forma cariñosa o divertida. No podemos confirmar si esto es cierto o no, pero lo que sí es innegable es que la percepción pública era que Kerem favorecía claramente a Ande, dejando a Melissa un poco de lado. Los fans llegaron a crear hashtags y cuentas de Instagram dedicadas a analizar el lenguaje corporal de Melissa en presencia de la pareja, buscando cualquier indicio de celos o resentimiento. Algunos incluso afirmaron haber notado cambios en su estilo de vestimenta o en su maquillaje, interpretándolos como intentos de llamar la atención de Kerem. Ahora, ¿cuál es el bombazo oculto al que me refería al principio del vídeo? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno de especulación pura, pero es una especulación muy jugosa, así que escuchen atentamente. Algunos fans creen que la actitud de Kerem hacia Melissa no era simplemente una cuestión de favoritismo hacia Ande, sino que podría haber habido una razón más profunda. Se rumorea que Melissa pudo haber intentado acercarse a Kerem de forma más personal, quizás incluso antes de que su relación con Ande se hiciera pública, y que Kerem, para evitar complicaciones y mantener su relación con Ande a salvo, decidió mantener una distancia prudencial con Melissa. Esta teoría se basa en supuestas fuentes cercanas al set de grabación, quienes afirmaron haber presenciado interacciones entre Melissa y Kerem que sugerían un interés romántico por parte de la actriz. Sin embargo, es importante recalcar que estas afirmaciones nunca fueron confirmadas y deben tomarse con pinzas. Esta teoría, aunque no confirmada, explicaría por qué Kerem parecía ignorar a Melissa, incluso en situaciones en las que podría haber sido más cortés. Si Kerem sentía que Melissa tenía intenciones románticas hacia él, podría haber optado por mantener la distancia para evitar confusiones o malentendidos. Además, proteger su relación con Ande, que obviamente era su prioridad, sería una razón de peso para actuar de esta manera. Se dice que Kerem era muy consciente de la atención mediática que recibía su relación con Ande y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para protegerla de cualquier amenaza. Esta actitud protectora, según algunos, podría haber sido la causa de su aparente frialdad hacia Melissa. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos saber con certeza qué sucedió realmente entre Kerem, Ande y Melissa. Pero lo que sí es cierto es que la dinámica entre ellos generó mucha controversia y debate entre los fans, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo de las series turcas. Y seamos sinceros, a nosotros nos encanta el drama. El drama detrás de cámaras a menudo resulta ser tan intrigante como la trama de la serie en sí. Los fans disfrutan especulando sobre las relaciones entre los actores, buscando pistas en sus interacciones públicas y creando teorías sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Pero Senkalkap no es la única serie turca donde los celos y las tensiones románticas alcanzan niveles estratosféricos. Otra serie que me viene a la mente es Erkencikus, también conocida como Pájaro Madrugador o Soñador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe Can. La química entre Demet y Can fue innegable y, al igual que con Ande y Kerem, los fans especularon sobre una posible relación fuera de la pantalla. En Erkencikus, los celos son un tema recurrente. Can, el protagonista, es un hombre muy atractivo y carismático, lo que provoca que Sanem tenga que lidiar constantemente con la competencia de otras mujeres que intentan conquistarlo. Además, la llegada de nuevos personajes a la agencia de publicidad, con intenciones románticas hacia Can o Sanem, añade aún más tensión a la relación. Las escenas de celos en Erkencikus a menudo son cómicas y exageradas, pero también reflejan las inseguridades y los miedos que pueden surgir en una relación. Lo interesante de Erkencikus es que los celos no solo provienen de Sanem, sino también de Can. Can también se siente celoso de los otros hombres que se acercan a Sanem, especialmente cuando ella comienza a trabajar con su exnovio. Estos celos mutuos generan situaciones muy divertidas y a la vez muy dramáticas, poniendo a prueba la confianza y el amor que se tienen el uno al otro. La serie muestra cómo los celos pueden ser un arma de doble filo, capaces de fortalecer o destruir una relación. Erkencikus es un ejemplo perfecto de cómo los celos pueden ser un elemento central en una comedia romántica, añadiendo intriga, pasión y momentos inolvidables. La serie demuestra que los celos, aunque a veces puedan ser destructivos, también pueden ser una señal de amor y de miedo a perder a la persona que amas. Las actuaciones de Demet y Can fueron cruciales para transmitir la intensidad de las emociones y hacer que los espectadores se identificaran con sus personajes.
Otra serie turca que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de celos y triángulos amorosos es Aşk Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras, o Con el amor no se juega. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, narra la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. La serie explora temas como la identidad, la ambición y la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. En Aşk Laftan Anlamaz, los celos son un motor fundamental de la trama. Hayat, al fingir ser otra persona, se encuentra constantemente en situaciones comprometidas que despiertan los celos de Murat, su jefe, interpretado por Burak Deniz. Además, la aparición de otras mujeres interesadas en Murat, y de otros hombres interesados en Hayat, añade aún más tensión a la relación. Las mentiras y los secretos de Hayat complican aún más la relación, generando desconfianza y malentendidos. Lo que hace interesante a Aşk Laftan Anlamaz es que los celos son utilizados tanto como un elemento cómico como dramático. Hay momentos en los que los celos de Murat y Hayat son exagerados y divertidos, mientras que en otros momentos, los celos son más serios y ponen a prueba la fortaleza de su amor. La serie muestra cómo los celos pueden ser una consecuencia de la falta de confianza y de la inseguridad, pero también pueden ser una oportunidad para fortalecer la relación y aprender a confiar el uno en el otro. La química entre Hande y Burak fue clave para el éxito de la serie, y sus interpretaciones lograron transmitir la complejidad de las emociones de sus personajes. En resumen, Sen Kalkam Erkencikus y Aşk Laftan Anlamaz son solo algunos ejemplos de las muchas series turcas que exploran el tema de los celos y los triángulos amorosos de una forma fascinante. Estas series nos muestran que los celos son una emoción humana universal, capaz de generar tanto drama como comedia, y que pueden ser tanto una amenaza como una oportunidad para fortalecer las relaciones. Y por supuesto, en el caso específico de Sen Kalkam, los rumores y especulaciones sobre la dinámica entre Kerem, Hande y Melisa añadieron una capa extra de interés y controversia a la serie. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, gracias a su trama atractiva, sus personajes carismáticos y la química innegable entre sus protagonistas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de los celos, los triángulos amorosos y los bombazos ocultos en el mundo de las series turcas. Recuerden que todo lo que hemos dicho sobre la relación entre Kerem, Hande y Melisa son solo rumores y especulaciones, pero no podemos negar que es un tema que nos encanta debatir. La vida de los actores y actrices turcos a menudo se convierte en un tema de interés público, y sus relaciones personales son objeto de especulación y debate. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Kerem, Hande y Melisa? ¿Creen que realmente hubo celos o todo fue una invención de los fans? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas con escenas de celos inolvidables? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Los comentarios de nuestros espectadores son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que sean aún más interesantes y relevantes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes jugosos del mundo de las series turcas. Queremos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus series favoritas y mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós mis seriéfilos turcos.